Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado el esperadísimo cómic especial de Thrawn Alianzas en su cuarto número, viendo la reinterpretación de esta novela escrita por Timothy Zahn, la cual sigue la historia canónica del gran almirante Thrawn en la línea del tiempo entre los sucesos de las temporadas 3 y 4 de Rebels, alrededor de 2 años antes de la trilogía original Masters, pero también una historia con varios flashbacks al pasado y con toda una aventura cruzándose con Vader y Anakin y hasta con Padme Amidala a la par, manejando en realidad 2 líneas del tiempo. Una historia que nos devela muchísimo del pasado del Chiss hasta convertirse en el gran estratega que todos conocemos, ligado sobre todo aquí a los protagonistas de la saga Skywalker. Y antes de continuar con esta historia escrita por Timothy Zahn, debemos recordar que previamente a este número, seguimos a Vader en compañía de Thrawn descubriendo unos tanques de hibernación en una sospechosa ubicación. Esto mientras perseguían un rastro de un disturbio de la fuerza que los llevó a esa misión mandados por el propio emperador Palpatine. Y durante su investigación, el pelotón de Stormtroopers de la primera legión de Vader terminarían en una mortal confrontación contra la misteriosa especie de los Grease, que se encontrarían llevando a cabo un gran complot en torno a invadir la galaxia, llevándose al paralelo una nave de los imperiales. Y paralelamente en el pasado continuaríamos con la incansable búsqueda de Anakin y un joven Thrawn por la senadora Padme Amidala, que cada vez ella se adentraría en un conflicto mucho más grande, siguiendo las pistas de su ex dama de compañía, Duya, una que le había hablado sobre ciertos planes separatistas justo antes de morir. Y Padme pues se adentraría para ver qué rayos estaban construyendo los separatistas en el lejano mundo de Mokibya, hasta que así su nave sería atacada por un droide buitre y tendría que abandonarla a toda prisa cayendo en un río en aquel planeta. Y de esta forma, Masters, nos encontraríamos de nuevo en el pasado en esta historia, siguiendo el camino de supervivencia de Padme en Mokibya después de haber sobrevivido a la cacería que haría caer su nave en las aguas. Y la senadora, secándose y haciéndose pasar por embajadora, caminaría por la noche siguiendo las coordenadas que Duya le había enviado sobre la supuesta instalación separatista, y así intentaría tomar el camino más seguro para no ser vista. Pero justo cuando Padme vislumbraría la misteriosa instalación desde un punto seguro, otra misteriosa mano la tomaría por sorpresa. Esto de parte de un hombre llamado Lev Yau, quien estaría acompañado por otros 2 sujetos que comenzarían a cuestionar la estadía de Padme en aquel lugar. Y los 3 hombres, sin bajar la guardia, se mostrarían receptivos y amables con la misteriosa mujer que se había aparecido sorpresivamente en Mokibya. Pero los hermanos llamados Uga y Simi se asustarían creyendo que Padme era una espía en búsqueda de información, lo cual claro era cierto. Pero Padme ahí, sin revelarse aún, negociaría su huida en un intento fallido, pero sí lograría con su ingenio negociar su propio rescate al acceder a ser capturada por ellos, ofreciéndoles que su viejo y rico tío Anakin llegaría con un montón de dinero para rescatarla. Así que ella en su interior confiaría en la implacable búsqueda de su amado Anakin que estaba llevando a cabo por ella en estos tiempos. Y de repente cambiaríamos al presente, viendo un par de navegantes imperiales de la tripulación de Vader y Thrawn viajando misteriosamente al hiperespacio en la zona cercana a Batuu, y ellos estarían incrédulos de los mensajes previamente recibidos sobre los peligros y anormalidades de aquella zona espacial. Y así, siguiendo el plan de Thrawn, ambos estarían a la expectativa de una manera muy sospechosa. Y así este carguero de la Guerra de los Clones se postraría en medio de la nada, esperando a ser la carnada, justo a ser invadido por los Grease. Y así veríamos que esta vieja nave de la Guerra de los Clones, el Darkhawk, era en realidad todo un plan carnada para las naves alienígenas Grease. Y los tripulantes imperiales se postrarían cerca de las naves esperando a ser abordados, todo pues en una gran estratagema del Chiss. Y es en ese momento que la danza comenzaría, ya que al instante las naves se acoplarían y los Grease derretirían la entrada del Darkhawk, y los Stormtroopers de la primera legión de Vader estarían listos para recibirlos. Todo pues en una gran trampa, pero los Grease entrarían derrumbando la entrada y disparando a quemarropa sin parar. Y es ahí en ese momento que repentinamente el Lord de los Sith, Darth Vader, se aparecería irónicamente como una luz en la oscuridad, desplegando así su sable de un bello rojo carmesí listo para la batalla. Y con esa impactante entrada sería que Darth Vader comenzaría a soltar tajos precisos con los que iría desviviendo a múltiples Grease, impartiendo su siniestro castigo, y así, uno por uno, con su puño encarnando la fuerza, tiraría tajos sin parar. Pero aquí Vader abriría un hueco en la nave de los Grease para que su primera legión pudiera entrar en aquel convoy para hacer un descubrimiento de lo que había ahí. Y con esa pausa en plena misión, nos transportaremos al pasado siguiendo los pasos de Padme acompañada por Uga, Simi y Lev Yau. Esto hacia la antigua fábrica separatista que solo estaría iluminada por las 2 lunas de aquel planeta.
Y esta fábrica había sido tomada por el misterioso personaje llamado el Duque. Claramente alguien que estaba ligado a los separatistas y al mundo de Sereno, conectado pues con el conde. Y las dudas de Padme por el uso actual de aquel lugar las acallarían sus amables secuestradores. Lev Yao agregaría que antes de que llegara el Duque, ellos habían trabajado en aquel lugar y solo ahora se dedicaban únicamente al mantenimiento. De manera que jamás ellos podrían corroborar qué se fabricaba allí. Pero era claramente algo armamentístico para la guerra de los clones. Todo pues un proyecto secreto. Y justo la fábrica estaría repleta de peligrosos droides, o al menos eso dirían. Y con esto Lev Yao se adentraría junto con Padme a las ruinas debajo de la fábrica y le aclararía que estaría segura mientras ella se mantuviera en el lado este de aquel lugar. Y así Lev Yao ayudaría a Amidala a instalarse y buscaría también comida para ella, pero no perdería la oportunidad de recordarle que si intentaba escapar, los droides de batalla la atraparían y su destino sería funesto. Y de esta forma pues Lev Yao dejaría a Padme en su nueva soledad, pero cerca de encontrar la llave de todo este complot. Y así nos transportaríamos, Masters, de vuelta a la actualidad, viendo a Lord de los Sith y al gran almirante Thrawn justo dentro de la nave de los Grease recién capturada tras su incursión exitosa. Y los dos conversarían sobre los resultados de aquella trampa que acababan de realizar, esto pues como una simple distracción, tratando de aprender más sobre los Grease. Y Vader y Thrawn observarían cautelosamente un muro lleno de máscaras que tomarían como pequeñas pistas para descubrir el mundo de origen de aquella especie. Unas máscaras que parecían ser parte de las conquistas de docenas de mundos dominados por los Grease. Esto pues era solo la punta del iceberg. Y Darth Vader, cada vez más exasperado, intentaría frenar los intentos de Thrawn por encontrar y liberar a unos prisioneros de la especie Grease, justo pues quienes habían huido antes con una nave del Imperio. Incluso el Sith intentaría orillar a Thrawn a revelarle sus intenciones secretas sin mucho éxito, porque Thrawn ya sabía lo que había originado el disturbio de la fuerza y también lo que habían encontrado en aquellos tanques de hibernación, sobre todo lo que se habían llevado los Grease, pero aún Claro guardaba el silencio, porque él, claro, quería saber más de los Grease mientras que a Vader solo le importaba el disturbio de la fuerza. Pero Thrawn le prometería al Sith que pronto le revelaría lo que sabía, porque también Palpatine había puesto su confianza en él, así que Vader sería paciente por ahora. Y así, en este tenso momento entre el Chiss y el Sith, sería que veríamos el resto de la nave de los Grease, viendo el avance de la primera legión de Vader dentro de la nave enemiga, los cuales recorrerían cada pasillo, pero sorpresivamente se toparían con más soldados aliens, disparando directamente y ampliando el conflicto, como si los Grease defendieran o escondieran algo. E irrumpiendo con el ataque, la historia nos llevaría una vez más en el camino de Padme, y lo que parecería ser una noche tranquila acababa de tener un giro inesperado, y Padme observaría desde una rejilla la llegada de una nave, y justo veríamos a Anakin, R2-D2 y Thrawn, quienes estarían al pie del misterioso Duque de Sereno, quien estaba acompañado por droides de batalla, y él recibiría de mala manera a los forasteros. El Duque pues cuestionaría a Anakin y a Thrawn, pero ellos guardarían discreción sobre sus verdaderas identidades, y se harían pasar por meros comerciantes listos para intercambiar el cargamento, el cual habían tomado a cambio de una nave, y el Duque enviaría a sus droides a confirmar el cargamento antes de cualquier negociación e invitaría a Anakin y a Thrawn a pasar la noche en resguardo. Y Anakin, claro, sentiría con la fuerza la presencia de Padme en ese lugar, y hablando en un idioma distinto para guardar las apariencias, sería que Thrawn observaría la distribución del espacio encontrando pistas para su trampa. Y así R2-D2 tomaría discretamente el sable de Anakin y continuarían con el avance. Pero aquí regresaremos al presente, Masters, de una inesperada manera, viendo el centro del combate entre los Stormtroopers imperiales y los Grease. Y una lluvia de blasters continuará sin piedad en los pasillos de aquella nave, mientras los aliens usarían una barricada de cajas para protegerse. Y los Stormtroopers en aprietos intentarían encontrar nuevas armas cuando, repentinamente, escucharemos estruendos que dejarían en el piso a cada Grease enemigo. Era el mismísimo Nogre Rook, el asesino personal de Thrawn que había salvado a la primera legión de Vader justo del inminente ataque en el que se encontraban, declarándose igual que los Stormtroopers fiel al Imperio. Y con esto los Troopers comenzarían la retirada de regreso al Darkhawk e intentarían mantener a flote la nave de Vader para revelar más de los secretos Grease. Pero repentinamente estaremos de vuelta en el pasado viendo la continuación de la llegada de Thrawn y Anakin a la fábrica del Duque. El Chiss insistiría en hablar en privado con él, pero en ese momento uno de sus droides ordenaría parar, justo antes de entrar al complejo para evitar que vieran lo que construían. Y mientras Thrawn y el Duque de Sereno discutían, Anakin discretamente, sin revelarse aún como un Jedi, enviaría su sable de luz con la fuerza incrustándolo misteriosamente en uno de los droides B1. Y Thrawn distraería al Duque cuando repentinamente Anakin utilizaría la fuerza para desestabilizar un panel eléctrico haciéndolo explotar. Y justo en aquella distracción, el Jedi activaría su sable de luz destrozando los circuitos del droide y lanzando este sable en arco.
Y con esto logré acabar con todos los droides de seguridad en unos segundos sin que lo notaran. Y así Anakin desaparecería de la vista su sable para comenzar toda una actuación en frente del duque. Y Anakin, como todo un actor, se mostraría anonadado por el suceso y gritaría que alguien los perseguía, mientras que Thrawn sería un gran dramaturgo, fingiendo que habían dejado un polizonte Jedi dentro de su cargamento y que este Jedi los estaba persiguiendo. Y así, ante la distracción, ambos aprovecharían la oportunidad para correr dentro de la fábrica, muy a pesar del propio duque. Y es esa forma que el Chiss y el Jedi caerían en su propia trampa al aparecer un par de droides más que interceptarían su paso. Y así, aún con esa historia inconclusa, regresaremos al presente dentro de la nave del Imperio, donde el gran almirante Thrawn detendría las acusaciones del Cid ante las acciones de aquella misión. Y Vader insistiría en que las acciones del comandante Ki-Mun habían arruinado el plan. Y es así que Thrawn, con su estratégica y fría mente, aprovecharía la ocasión para sacar algo bueno de la misión en torno a los Greesk. Aquí el Chiss cuestionaría a la Comodoro Faro en la búsqueda de nuevas pistas que pudieran salir en la corta comunicación que sus prisioneros habían tenido. Y la Comodoro Faro insistiría en que la comunicación entre naves no había durado más que 2 minutos, pero sabían dónde estaban esas naves que antes habían perdido a manos de los Greesk. Y así Thrawn, con su analítica mente, llegaría a la conclusión de que la lanzadera de Vader y la nave carguera estaban cerca, lo suficientemente cerca para que fuera improbable tomar el Darkhawk y aprender a pilotearlo repentinamente. Y Thrawn concluiría que era muy poco tiempo para aprender a pilotear una nave reliquia de la Guerra de los Clones, así que solo había un lugar en toda la región que tuviera gente que supiera utilizar semejante vehículo. Y un Darth Vader al instante concluiría junto con el Chiss que ese lugar era Mokibja, ese mismo sitio donde alguna vez Anakin Skywalker buscó incansablemente a su amada Padme Amidala. Y Thrawn especificaría que no sería en cualquier lugar, sino en la fábrica que tiempo atrás habían asaltado los dos juntos. Y así, con esta grandísima revelación, sería que Thrawn develaría que había deducido que Anakin y Vader era la misma persona, pero incluso con este dicho se lo echaría en cara al Sith. Y un Darth Vader cada vez más impaciente replicaría con su oscura voz que solamente el Chiss completamente solo había asaltado a aquella fábrica, dejando muy en claro que no había restos de Anakin en él, y que sobre todo él mismo no lo había acompañado en el pasado, implicando pues que jamás Vader había estado en Mokibja, lo cual era falso. Y después de su aspaviento, Vader le daría pie a Thrawn para emprender un nuevo viaje. Y es así que el gran almirante Thrawn comandaría a la Comodoro Faro de emprender su camino a la región de Mokibja. Y con este épico final lleno de suspenso, Masters, es que quedaría aquí este cuarto número de los cómics de Thrawn Alianzas, a nada de desenmarañar los planes de la fábrica separatista que en ese pasado tanto atormentaría al Cid en negación mientras continuaban en su búsqueda por el gran disturbio de la fuerza, uno que se alejaba cada vez más de sus manos ante la terrible invasión Grease que ya estaba tomando forma en la era imperial. Pero eso lo veremos en nuestro siguiente número, Masters. Pero si también te interesa saber cómo Vader y Thrawn descubrieron a los Grease y a su complot, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto a la lista de reproducción de estos cómics. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.